Hola, ¿qué tal? Conte y el avance científico del siglo XIX. Podemos decir que para Conte no hay más conocimiento auténtico que el de las ciencias positivas. Esta idea comenzó a tener vigencia en la filosofía positiva de Augusto Conte en la primera mitad del siglo XIX. Desde su perspectiva, los conocimientos de la ciencia natural del siglo XIX se muestran acordes con la confianza absoluta en lo científico. Pero Conte no se limita a ofrecernos una simple epistemología, sino que realiza más contribuciones también a la filosofía y a la sociología del siglo XIX. De hecho, es uno de los padres fundadores de la sociología, junto con Durkheim y otros. Hay que decir que entre los años 1800 y 1848 el mesianismo era una moneda corriente en ese tiempo y para muchos contemporáneos el siglo XIX estaba llegando al desastre. Nada parecía subsistir, el porvenir estaba por hacer y muchos se creían llamados a predicar el evangelio moral y político de los tiempos modernos. En este aspecto, pues Conte también se propuso reorganizar a Occidente y sustituir el cristianismo por un sistema completo de vida intelectual, moral y religiosa. El fin último de la filosofía kantiana se puede decir que era práctico e incluso religioso desde el principio. Conte nació en Francia en 1798 y murió en 1857 y fue también coetáneo o contemporáneo del auge inmenso de la ciencia de la naturaleza y también, por supuesto, de la química y de la medicina, etc. Realmente, por ejemplo, la teoría analítica del calor formulada por Fourier pues le interesó muchísimo, provocó el entusiasmo de Conte, ya que vio en ella el modelo de cómo tenía que ser todo saber, riguroso, preciso, etc. Podemos decir que el análisis de Fourier constituye hoy en día una de las claves de la ciencia del átomo y uno de los temas centrales de la matemática pura también. En unos años se fueron constituyendo en Francia dos de las ramas maestras de la física moderna, el electromagnetismo, con contribuciones como por ejemplo las de Sadi Carnot y otros, y la óptica ondulatoria, que luego dieron lugar pues, en el siglo XX al surgimiento también de la mecánica cuántica, o fueron el precedente de la mecánica cuántica, para decirlo más exactamente. Él tenía una gran admiración por dos sabios de la época, como fueron Fourier, ya citado, y Carnot, al que también he mencionado. Podemos decir que, por ejemplo, en 1822 Fourier pues reunió todos sus estudios sobre la conducción calorífica en su célebre obra Teoría analítica del calor, que tanto interesó e impresionó a Conte. En este sentido, hay que señalar que el avance científico en este siglo XIX se une al avance industrial. Ya había sido descubierta la máquina de vapor, que se empleaba en fábricas textiles ya a finales del siglo XVIII y principios del XIX también, y todo esto pues realmente fue algo esencial para el desarrollo de la industria durante el siglo XIX. En 1824, por ejemplo, 2 años después de la publicación de esta obra citada de Fourier, Carnot saca a la luz un pequeño opúsculo titulado Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego, que también gustó mucho al propio Conte. Carnot establece de esta manera las condiciones del funcionamiento de la máquina de vapor. Incluso, pues, Carnot demuestra que el rendimiento de estas máquinas depende de las temperaturas de las dos fuentes entre las que funciona y no de la naturaleza del cuerpo que transforma. En este sentido, hay que señalar también que la industrialización conllevaba las ideas de que el hombre podía y debía manipular la naturaleza, transformándola en beneficio del ser humano, por supuesto. También hay que decir que la industria lleva implícita la reducción del saber a la ciencia físico-natural. También se puede añadir que la industria fue un fenómeno económico que alteró la estructura social. Frente a la sociedad del antiguo régimen, propia del siglo XVII y XVIII, pues hubo unos cambios. Por ejemplo, la sociedad industrial se funda sobre diferentes principios. Ya no es sobre la aristocracia, el clero, la realeza, etcétera, la clase militar, sino sobre una estructura de grandes burgueses, de grandes industriales, fundamentalmente. Conte, por ejemplo, fue secretario de Saint-Simon y vivió de cerca los primeros pasos del socialismo utópico, que le interesó también. El saint-simonismo, podemos decir que procede o precede, podríamos decir más exactamente, a la vertiente afirmativa del positivismo kantiano y tiene un propósito muy claro
de reformar la sociedad sobre una base científico-industrial o positiva. Comte, por otra parte, toma de Saint-Simon el culto a la ciencia, a la religión de la armonía universal o de la humanidad, y la convicción también de que la sociedad ideal será el resultado no de la revolución y la violencia, sino del conocimiento sobre todo y de la educación también fundamentalmente. En este sentido, podemos decir que la obra de Comte está prefigurada en cierta forma en la obra de Saint-Simon, que es el núcleo mismo de la construcción positivista, la necesidad de descubrir también la ley del desarrollo progresivo de la historia. Además, podemos señalar también que desde el punto de vista político se asiste al comienzo de las reacciones que la Revolución Francesa provocó en todo el mundo. Ciertamente, Comte asistió a grandes acontecimientos intelectuales. Como señala Xavier Zubiri, fue testigo Comte de la bancarrota del idealismo alemán. El idealismo implicaba también una actitud radicalmente especulativa ante la realidad, y eso pues fue poco a poco desapareciendo, diríamos, de la actitud intelectual generalizada del siglo XIX, sobre todo a partir de la mitad del siglo XIX, desde 1840 o 50 en adelante especialmente. También hay que recordar que Schelling murió en 1854, pues más o menos a mediados del siglo XIX, y eso fue otro punto de inflexión también. También pues podemos decir que Hegel, por ejemplo, había creado su dialéctica de tesis, antítesis y síntesis, que se convierte en la filosofía kantiana en el progreso histórico a través de la sucesión fase orgánica, fase crítica, fase orgánica. Comte, por otra parte, se enfrentó también a la herencia cartesiana e ilustrada en Francia, y por el otro se opuso al idealismo alemán. La sociedad, para Comte, también está dominada por la necesidad objetiva. El hombre tiene que aceptar todos los hechos como positivos, y también aparece claramente un rechazo de todo a priorismo metafísico. La orientación exclusiva hacia lo dado y la exaltación de la experiencia es la base del positivismo también. Y Comte declara que el término positivo alude al logro de la actitud afirmadora y no negadora de lo dado, de lo empírico, de lo objetivado por las ciencias, especialmente por la matemática, la física, la química, la biología, etc. También muestra Comte pues, su rechazo a las doctrinas filosóficas de la Ilustración o el enciclopedismo, acusadas de ser caldo de cultivo de acontecimientos revolucionarios, que para él no eran algo positivo. También pues hay un temor a la función crítica y subversiva de la filosofía, lo que le lleva a Comte a eliminarla como tarea intelectual autónoma y a encerrarla también a la filosofía en los límites de la simple función coordinadora de los saberes positivos. Podemos señalar también que el positivismo defiende un infinito desdén hacia la metafísica, el culto del hecho, el culto de la experiencia y de la prueba, la confianza sin reserva, se podría decir, en la ciencia, la exaltación de sus beneficios y el esfuerzo por dar forma científica, podemos decir, al estudio de los hechos morales y sociales. En este sentido, el término positividad, de acuerdo con Verdenal, ofrece una gran polisemia. Positivo designa igualmente a lo relativo, lo orgánico, lo determinado, lo cierto, lo útil, lo real, lo social o lo práctico. En cuanto a la epistemología kantiana, pues Verdenal, un estudioso de la obra de Comte, habla de una contraepistemología, Habermas de una disolución de la teoría del conocimiento, para convertir a esta más bien en una simple teoría de la ciencia. Lo que está claro es que el positivismo elabora pues una teoría del saber y un sistema de las ciencias, reorganizando ambos desde la perspectiva de una nueva ciencia que podemos llamar sociología. El fenomenismo, el nominalismo y la unidad metodológica caracterizan la epistemología kantiana. También hay que decir que la investigación metodológica sirve a Comte para forjar una idea de ciencia que viene a sustituir al trabajo efectivo de la misma. Por ejemplo, la teoría filosófica del conocimiento es reemplazada por una ideología. Comte introduce un criterio que podemos calificar de sociológico, en el que la positividad es una estructura mental de la sociedad moderna, me refiero a la sociedad del siglo XIX, entendida como moderna. Según Habermas, el positivismo significa el final de la teoría del conocimiento. En lugar de esta última aparece una teoría de la ciencia, como ya señalé anteriormente. Y el conocimiento también podemos decir que se encuentra en el positivismo implícitamente definido por la propia realidad de las ciencias.
En este sentido, el positivismo considera que la existencia de la ciencia descarta la cuestión del sentido del conocimiento y además la prejuzga de antemano. El positivismo, por tanto, se fundamenta sobre todo en el principio cientifista, puesto que para él el sentido del conocimiento es definido por lo que las ciencias efectúan y puede ser explicado o explicitado mediante el análisis metodológico. En cuanto a la naturaleza del saber, la filosofía, como modo de saber, para Comte, pues no corresponde al individuo, sino a la sociedad. Lo único concreto es la sociedad. También diríamos que da un sentido muy positivo y un sentido especial al buen sentido, al le bon sens, como se diría en francés, de los hombres de la sociedad. Comte además denomina sabiduría universal al conocimiento en general. La filosofía consiste en la autoconciencia de esta sabiduría y Comte podemos señalar que caracteriza la filosofía como el régimen intelectual de los distintos estados sociales. También da mucha importancia Comte al orden. El orden le ayuda a prever lo que va a ocurrir y la previsión es la raíz del saber como ordenación de las impresiones del mundo. Por tanto, diríamos que el saber, tal como lo pensaba Comte, es ante todo prever. Saber ante todo es prever, dice el propio Comte. El utilitarismo del conocimiento se basa, por tanto, en que la previsión ayuda al hombre a proveerse de lo que necesita. Saber es prever para proveer. Al comienzo de su libro Curso de Filosofía Positiva, Comte nos advierte de que la filosofía, como sistema general de las concepciones humanas, ha de ser positiva, de basarse en la ciencia, podríamos decir. Por otra parte, si hubiera que conceptualizar varios aspectos de lo que es el saber positivo, se podrían decir varias cosas. Primero, que el saber positivo es real por oposición a quimérico. Es útil a diferencia de lo que resulta ocioso. Es cierto y no indeciso. Es preciso, riguroso y estricto. El saber positivo además se opone, gracias a su positividad, al saber negativo, propio de la metafísica crítica, por ejemplo. El saber positivo, desde la perspectiva de Comte, construye y no destruye. Y el saber positivo es confirmable o constatable mediante la experiencia. Por otra parte, Comte considera que solo los fenómenos son constatables, lo fenoménico, y en eso tiene toda la razón. Según Comte, además, no podemos penetrar en el misterio de la producción fenomenológica, ni en la producción fenoménica tampoco, pero sí podemos constatar el modo en que se presentan los hechos. En definitiva, las ideas de hecho y ley son también para él dos ideas fundamentales del saber positivo. En cuanto a la clasificación de las ciencias, pues lo positivo para él no es solamente una forma de organización de las ciencias, es sobre todo un estado total que requiere un orden y una jerarquía. Podemos decir que es la jerarquía pues, en cuya base se encuentra la matemática y en cuya cúspide se encuentra la sociología, es algo fundamental para él. Serían la base la matemática, a continuación la astronomía, la física, la química, la biología y la sociología. Lo que las diferencia estas ciencias no es su mayor o menor carácter positivo esencial, sino, según el planteamiento de Comte, la comprobación de que lo positivo ha irrumpido en ellas en distintas épocas. Podemos también señalar que pues realmente lo más conocido de Comte es la ley de los tres estados. La sociología, desde su perspectiva, puede ser denominada un principio física social y constituye la ciencia suprema. En cuanto a la ley de los tres estados, pues podemos decir que para él pues hay tres estados fundamentales. Primero, el estado teológico, se halla bajo el régimen de los dioses. El método utilizado para el conocimiento es fundamentalmente la imaginación, la fantasía, y el progreso interno en este estado pues dio lugar al desarrollo del fetichismo y del politeísmo. Y el monoteísmo es la última etapa de este estado o estadio teológico. Por otra parte está también la constatación de que hay un poder espiritual teocrático en el estadio teológico y un poder temporal monárquico unidos en un estado de tipo militar, en el estado teológico. En cambio, en el estado metafísico, los agentes sobrenaturales han sido sustituidos por entidades abstractas que son verdaderas fuerzas ocultas o virtudes de las cosas.
En este sentido, podemos decir que hay una ausencia de orden en este estado metafísico y hay una tendencia hacia la anarquía. Y por último, en el estado positivo, pues podemos decir que se caracteriza por quedarse en las cosas mismas y atenerse exclusivamente a la observación de los hechos y el razonamiento sobre ellos. Diríamos que es el régimen de los hechos, podríamos decir. Y la sociología también se convierte, pues podríamos decir, en una ciencia positiva. En cuanto a la estática y dinámicas sociales, pues cabe decir que la estática social para Comte estudia la estructura de la sociedad en una época determinada y en cambio la dinámica social se ocupa del estudio del cambio, de la sucesión de etapas o estados sucesivos de la sociedad. En este sentido, desde la perspectiva kantiana, la nueva época exige que la explicación dinámica de la sociedad, que culmina la ley de los tres estados, sea reemplazada por una explicación estática, como que la ciencia es el estado definitivo de la humanidad. Y ya, bueno, pues también se puede hablar algo de la religión de la humanidad en Comte, que para él es una consecuencia necesaria de la negación del estado metafísico, ya que el carácter positivo de la estática social exige un objeto enteramente positivo, una entidad no trascendente, sino perfectamente cognoscible y cercana. Y esa entidad cognoscible y cercana es la humanidad, es la religión de la humanidad. Tiene por objeto la humanidad esta religión en su pasado, presente y futuro como el gran ser. Los sabios que tienen el poder espiritual para Comte son ahora los sacerdotes del nuevo culto y por ello pueden vencer, si la ciencia positiva no bastara, a la insurrección de la inteligencia, por ejemplo. Ha habido pues una gran influencia de Comte en la filosofía del siglo XIX y del siglo XX también, en distintos pensadores. Y, por ejemplo, para Popper, el gran peligro del historicismo naturalista de Comte reside en que el método de reducción que supone la explicación causal de la historia conlleva el riesgo de caer en la predicción y la profecía en lo que respecta al acontecer histórico. En este sentido, el historicista moderno al estilo de Comte cree que su versión es la última y definitiva, pero, según Popper, las posturas historicistas, incluida la kantiana, responden en realidad a un conservadurismo inconsciente, a una resistencia absoluta al cambio social. Y eso para Popper es algo claramente negativo. No tiene que haber resistencia al cambio social. La realidad social está cambiando constantemente y continuamente, nunca permanece estática. Y eso es una de las máximas de la sociología, desde la perspectiva de Popper y desde la perspectiva de cualquier sociólogo. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre, hasta mi próximo vídeo. Muchas gracias a todos.